Saludos, mis hermanos y amigos. Es indiscutible para el que quiere creer que la obra más grande de amor por la humanidad y en la humanidad que este mundo ha visto es al único santo y puro, al único ser humano que vino a este mundo y nunca pecó. Vivió hasta los 33 años en que fue asesinado en una cruz por delitos que no cometió. Murió por la humanidad, murió por los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para morir por los hombres. Y cuando el hombre rechaza el regalo de Dios, cuando el hombre o mujer rechaza la obra de Cristo en la cruz, está rechazando el amor de Dios, el amor del Señor. Muchas veces se cree y así se enseña que la religión salva, pero ninguna religión salva. El que murió en la cruz murió para que creamos en él. Y la manera como podemos probar que creemos en él es obedeciendo su palabra. Sí, obedeciéndolo a él. Y su palabra, él la habló y la dejó escrita. Y es la Biblia, la palabra de Dios. Ella nos enseña que no todos los hombres son hijos de Dios. A pesar de que la humanidad quiera creer eso, tratando de ilusionarse en la otra vida, que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero la palabra es muy clara: para todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. Los que creen en él. Y los que creen en él, lo obedecen a él y lo siguen a él. Juan, el apóstol más joven y el único que murió de muerte natural, él ya anciano escribe su primera carta. Y aquí encontramos dos veces unas palabritas, fíjense. Primera carta de Juan, capítulo 3. Voy a leer, fíjense, desde el verso 6. Primera de Juan 3, desde el verso 6. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra del Señor es sumamente clara. Sí, sencilla y clara. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Y esto es lo que a muchos no les gusta. Porque dicen: yo creo en Dios, ¿cómo puedo ser del diablo? Dice: el que practica, el que disfruta el pecado. Porque miren,
¿Qué es una persona que practica el pecado? Bueno, aquella persona que le encanta conversar y se gloría en decir, nos tomamos tantas jabas de cerveza, nos tomamos ese whisky, y aparecen a veces en los periódicos, en las redes sociales, con el trago de alcohol más caro que haya, y se glorían en eso, lo conversan en eso, o sea, disfrutan el pecado. Los que practican el pecado disfrutan de eso, disfrutan y lo conversan, disfrutan del adulterio, lo disfrutan, conversan entre ellos o entre ellas. Mira, estuve con fulano de tal, con fulana de tal, y lo conversan, que lo disfrutan. Y la palabra es muy clara. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. No importa la religión que tenga. No importa dónde se haya bautizado. Puede haberse bautizado en Jerusalén. Puede haberlo hecho. No importa. Pero si usted practica el pecado, disfruta el pecado y lo publica sin ningún problema, amigo, amiga, usted es del diablo. Sí. Dice, no, pero eso es lo que hago, yo no he matado a nadie. Pero usted está despreciando la obra de Dios. Dice aquí claramente que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Deshacer. Una vez que Cristo llega a una vida, rompe con eso, rompe con el pecado. Ahora, pastores, ¿quiere decir que una persona que tiene a Cristo es perfecta, nunca más peca? No. Aún siendo creyentes pecamos. Pero ¿sabe qué? El pecado ya no lo disfrutamos. El pecado nos duele. Nos duele ofender a aquel que murió por nosotros. Nos duele ofender a aquel que dio su vida por nosotros. Nos duele ofender a aquel que nos ama y nos guarda día a día, nos provee día a día y nos protege día a día. Nos duele, cosa que antes no sucedía. Nos duele cuando pecamos y vamos a la cruz y pedimos perdón. Y nos fortalecemos en él para no volver al pecado. Esa es la diferencia. Porque miren, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es pecado. Perdón, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, o sea, el que disfruta. Oye, mira, ¿cuántas me tomé? Estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana o nos amanecimos tomando. Lo disfruta, lo practica, no le duele, no le duele. Sí, pastor, pero yo tengo mi religión. Está bien, pero usted es del diablo. Disfrute el pecado, saboree el pecado, se ensalce en el pecado. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que lo dice, no es una opinión de quienes habla. En la misma primera carta de Juan, el capítulo 5, fíjense, versos 17 y 18. Primera de Juan 5, 17 y 18. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense, insiste Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no disfruta el pecado. El pecado le causa dolor. El pecado le causa vergüenza. Tanto dolor y vergüenza que vuelve a la cruz y pide perdón por sus pecados. ¿Quién les está hablando ahora? ¿Cuántas veces tiene que ir a la cruz
a pedir perdón. Sí, porque no soy perfecto, pero mi Padre es perfecto. Y acudo a Él, pido perdón y me da fuerzas para seguir y para vencer y vencer y vencer. Ya no corro hacia el pecado, corro del pecado. Antes, cuando no tenía a Cristo en mi corazón, ¿qué pasaba? Disfrutaba del pecado y lo conversaba con amigos abiertamente, me gloriaba en el pecado. Pero ahora no. Cosas que antes las hacía sin ningún temor y con total desparpajo, hoy me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo y lo que había en mi corazón, Cristo lo sacó, lo limpió e hizo de mí una nueva persona. Y así lo ha hecho con millones a través de la historia desde hace 2000 años. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón nace de nuevo y ya no practica el pecado. Ya no disfruta el pecado. Ahora disfruta de la presencia de Dios. Disfruta de alabar al Señor, de glorificar el nombre del Señor, de bendecir al Señor. Eso es lo que ahora disfruta. Esa es la diferencia entre el antes de ser cristiano y el después en ser cristiano. Amigo, amiga, Cristo no vino al mundo a condenarte. Cristo vino al mundo a salvarte. Dio su vida por ti. Si tú, quien quiera que seas, si tú vas al infierno es porque tú quieres ir al infierno. Porque amas el pecado. Amas el pecado y no quieres dejar el pecado. A veces me da mucha pena a personas a quien les hablo personalmente y me dicen, sí, después, es que a mí me gusta beber. Es que no puedo dejar a las mujeres. Es que no puedo dejar a los hombres. Es mi vida. Es bueno, es mi vida. Y tengo derecho a vivir mi vida como me da la gana. Quiero decirte, amigo, que no es tu vida. No es tu vida. Y lo vas, escúcheme bien, lo vas a reconocer. O aquí en la tierra donde puedes arrepentirte, o allá en el infierno. Aquí en la tierra tienes tiempo hasta que Dios decida. Hasta aquí nomás. Y eso puede ser hoy día. Pero allá en el infierno ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Allá en el infierno no podrás decir, todavía tengo tiempo porque ya no habrá. Allá el juicio no te dará oportunidad, la que te está dando ahora. Que abras tu corazón al Señor Jesucristo y lo recibas como su Salvador, como tu Señor, arrepintiéndote de tus pecados y entregarle tu vida a Él. Dios no vino a condenarte, vino a salvarte. Si te condenas es porque tú rechazas el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y en la misma primera carta de Juan, capítulo 5, fíjense, leo el verso 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amigo, amiga, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes al Hijo de Dios en tu vida? ¿O si dices que tienes tu religión y no te importa lo que Cristo diga o haga? No te importa. Dices que estás orgulloso de tu religión. Pero la Biblia es clara. La palabra del Señor es clara, amigo. No rechaces el amor de Dios. No lo rechaces a Él. No. Ten a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y está hablando de vida eterna. Tu eternidad solo tiene dos lugares. O en el cielo con Cristo o en el infierno con el diablo.
dos caminos, uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto que lleva a la salvación. Satanás a la perdición, Cristo a la vida eterna y redención. Dios te ama. No lo rechaces. No rechaces su amor. No rechaces a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.